Gloria a Dios. Salude al hermano, dele un abrazo, dígale qué gusto verlo. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos se alegran de estar en casa? Le damos gracias a Dios que nos permite compartir este tiempo de vigilia. Hemos programado vigilia de 7 a 9 de la noche. Aún estamos apenas iniciando y sé que el Señor está obrando en nosotros. ¿Usted cree eso? Él está obrando en cada uno de nosotros. Quiero en esta noche dar una reflexión corta. Creo que es muy pertinente hablarle de algo muy importante para nosotros en la vida cristiana. Hoy quiero hablarle acerca de algo que leí por ahí, me pareció muy interesante. Y el título del mensaje de hoy es El arte olvidado de depender de Dios. ¿Cómo se llama? ¿No le parece curioso ese título? La verdad me llamó mucho la atención porque fácilmente nosotros podemos dejar de depender de Dios y comenzar a depender de nosotros mismos y de las cosas que están a nuestro alrededor. Así que quiero que en esta noche meditemos en la palabra del Señor, en un versículo específicamente que sé que usted lo conoce muy bien, pero que quiero en esta noche de alguna manera irlo desglosando o irlo, ¿qué se dice? ¿Cómo? Desmenuzando, esa es la palabra. Desmenuzando. Así que quiero que me acompañe a la Biblia. Si usted trajo la escritura, vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Si usted trajo la Biblia, de lo contrario, leámoslo en pantalla. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y el 8 dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire, yo sé que ese pasaje lo hemos leído demasiado, pero este texto no habla solamente de decisiones que las tomamos todo el tiempo, obviamente, pero de alguna manera nos habla de cómo vivir todos los días de nuestra vida, ¿sí? Y el versículo 5 empieza diciendo, fíate de Jehová, ¿sí? Fíate de Jehová. Y sé que esa palabra es un poquito difícil de entenderla, pero cuando la leemos en Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice, ¿sí? Y es algo de lo que hemos estado predicando en estos tiempos. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Mire que uno de los problemas del creyente no es que deja de orar. El problema es que aprendemos a vivir apoyados en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia. Y eso es contrario de depender. El depender es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Aprender a depender 100% de Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú de qué dependes? ¿En dónde está tu dependencia? Por eso el mensaje de hoy y la reflexión que quiero darle en esta noche, antes de adentrarnos a orar y a buscar la presencia del Señor, es precisamente ese arte olvidado de depender de Dios. ¿Usted alguna vez ha visto a un niño pequeño caminar de la mano de su papá? ¿Sí lo ha visto? Un niño pequeñito de 2 añitos, ¿verdad? Y ese niño no sabe el camino, ¿verdad?
no sabe tampoco para dónde va, tampoco conoce el peligro, no entiende lo que está pasando a su alrededor, pero sigue caminando tranquilo. ¿Por qué? Porque obviamente que ese niño no depende de sí mismo, no confía en sus propias fuerzas, no confía en su inteligencia, no confía en su, ¿qué le digo? En su manera de guiarse o no sé. No confía en él mismo. Él confía en aquel que lo lleva de la mano. Y eso es dependencia. La pregunta no es si dependemos de algo, porque todos dependemos de alguien o de algo, todos. Y sabe que en medio de esta reflexión estaba pensando, y pensemos por un momento de que dependemos. Ponte a pensar en eso, ¿sí? Y en estos días, claro, analizando muchas cosas, hay veces que nosotros dependemos de personas. ¿No le ha pasado a usted? ¿Sí o no? En otros casos, ya que no son tan espirituales, dependemos de otras situaciones, dependemos del dinero, dependemos de, bueno, pero en estos días me di cuenta que, y me preocupé, y yo sé que es un mal, porque cuando tú dependes de alguien, es porque Dios no está ocupando, o tú no estás dependiendo de Él. Y en estos días me pasó algo que yo dije, wow, estoy dependiendo de una persona y no de Dios. Preguntémonos en esta noche de quién depende realmente nuestra vida. ¿De quién depende? Gloria a Dios por los que digan de Dios. ¿Cuántos dicen aquí de Dios? Bueno, ojalá sea así, ¿sí? Pero hay algunos que todavía nos falta y quizás debemos entrar a meditar eso. ¿Sí? ¿Dependes de qué? En estos días alegué con mi esposa y cuando me pongo bravo con ella no quiero hacer nada ya, se me acaba el mundo. Pues yo. Entonces dije, no, aquí hay algo malo, ¿verdad? Aquí está sucediendo algo malo en mi corazón, porque mi vida no debe girar en torno a alguien o a algo, terrenalmente hablando, sino que yo debo depender 100% de nuestro Dios. Así que yo le animo para que en esta noche usted medite. ¿De quién depende? ¿Depende de sus hijos? ¿Su estado de ánimo depende de sus hijos? ¿Depende de su esposo, de su esposa? ¿Depende de qué? Pregúntele al hermano, ¿usted de qué depende? Ahí sí, los que nacimos en los años 80, la canción depende. ¿De qué depende? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción o no? Pues los que somos viejitos, ustedes pues jóvenes, no se acuerdan de esa canción, ¿verdad? Pero ¿de qué estamos dependiendo? O sea, tenemos algo claro, nosotros fuimos diseñados para depender de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Y eso es verdad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El pecado nos enseñó a depender o de nosotros mismos o de otras personas o de cosas materiales. Hay personas que dependen de su dinero y entonces están súper bien cuando tienen llena la billetera y entonces ahí están alegres todo el tiempo, ¿sí? Entonces, mejor dicho, eso. Pero cuando no tienen nada, no, están bien aburridos y no quieren hacer nada. Entonces, ¿a qué nos llama el Evangelio? El Evangelio nos llama a que nosotros miremos en dónde está nuestra dependencia. A eso nos llama la Biblia. ¿En dónde está nuestra dependencia? Y obviamente nos llama ¿a qué? Nos llama a depender 100% de nuestro Dios. Porque cuando usted se pone a analizar, lo más seguro que tenemos es Dios. Porque todo lo demás es efímero, es pasajero, pasa, se va, se acaba, es como un soplo, es como la neblina, pero lo más seguro y eterno que tenemos es Dios. Por eso debemos depender de Él.
Así que cuando analizamos este versículo, y sé que tengo poco tiempo, pero quiero que lo analicemos. Dice la primera parte: fíate de Jehová. El corazón nuestro siempre quiere descansar en algo. La palabra fíate viene del griego, el hebreo bataj, y significa, mire lo que significa esa palabra fíate: significa confiar, descansar, apoyarse, sentirse seguro. Mire lo que significa esa palabrita fíate: confiar, descansar, apoyarse y sentirse seguro. ¿Tú te sientes seguro por qué? No, yo me siento seguro cuando toda mi familia está. Ahí sí me siento seguro, me siento que todo marcha bien. ¿De qué te sientes seguro? ¿Qué es lo que te hace sentir seguro? Lo que más debe hacernos sentir seguro es saber que Dios ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Eso nos debe hacer sentir seguros. ¿En qué te estás apoyando? ¿En qué estás descansando? Y aquí aparece la primera pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿sobre qué está descansando hoy mi corazón? Porque el corazón nunca está suspendido sobre la nada, no, siempre está descansando sobre algo. Y muchos, lastimosamente, descansan en su trabajo y se sienten seguros por eso, descansan en el dinero, descansan en su experiencia, en sus capacidades, en su inteligencia, en su ministerio, en su salud, en su familia, incluso en su conocimiento bíblico. Descansamos en muchas cosas. Mire que es posible tener una doctrina correcta, es posible llevar bien el evangelio, pero quizás conocer mucha doctrina y no depender totalmente de Dios. Es muy fácil. Y es ahí donde en esta noche es bueno que meditemos. Y entonces dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. ¿Y no te apoyes en qué? No te apoyes en tu propia prudencia. Empieza el consejo en esta noche: es fíate de Jehová, confía en Él. Cuando vayas a hacer algo, primero ora, ve a Él. Si tienes decisión que tomar, fíate de Jehová. Ve a buscarlo, por más insignificante que sea lo que tienes que hacer, fíate de Jehová y no te apoyes en tu experiencia, y no te apoyes en tu sabiduría, y no te apoyes en lo que tú sabes, ¿no? Y la palabra apoyarse, porque dice y no te apoyes, la palabra apoyarse es una palabra muy bonita cuando la vemos, porque describe a alguien. ¿Qué es apoyarse? ¿Ah? Bueno, ayudarse, sí, descansar, pero apoyarse es poner todo nuestro peso sobre algo o alguien. Por ejemplo, apóyese en el hermano que tiene al lado. Apóyese así. Algunos ya se están durmiendo y están apoyándose en el hermano, ¿verdad? Pero dice la Biblia: y no te apoyes. Todos estamos apoyados sobre algo, espiritualmente hablando. Y el problema no es apoyarnos, el problema es sobre qué estoy apoyado. ¿Estás apoyado en Dios? ¿Tu soporte es Dios? ¿Tu puntal es Dios? Porque muchos creyentes oran solamente cuando ya agotaron todos los recursos. O sea, su apoyo no es Dios. Primero intentan resolver a su manera, después buscan un consejo, después llaman a sus amigos y al final dicen: no, pues oremos a ver qué pasa. Sí, oremos porque es lo último que podemos hacer. Ya no hubo solución. Y la Biblia obviamente enseña todo lo contrario. La oración no debe ser el último recurso. La oración debe ser el primer recurso de un cristiano que se apoya en Dios. Cuando nosotros nos apoyamos en Dios, la oración es el primer recurso al cual nosotros vamos. El cristiano no dice: déjame lo consulto con la almohada. No, el cristiano no dice eso. Antes decíamos eso. ¿Sí usted decía eso? Déjame lo consulto con la almohada, decía usted, ¿no? Pero ahora no decimos eso. Más bien decimos: espérame que voy a orar.
voy a orar. Tengo que tomar una decisión, espérame, voy a orar. Y eso es importante. Por eso la oración es, como siempre nos han enseñado, la oración es el motor del cristiano. No podemos nosotros dejar la oración a un lado, porque la oración nos enseña a depender de Dios. Y por eso nosotros hoy hemos programado una vigilia. Porque es importante aprender a depender, porque no es fácil. Porque la dependencia en Dios se cultiva diariamente. ¿Cada cuánto? Porque dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuántos? En todos tus caminos. O sea, apóyate en Él en todas las cosas que tú hagas. En todos tus caminos. Esa palabra todos es muy importante. No dice apóyate en Él cuando estés en problemas. No dice en todos tus caminos. Y ahí está la diferencia entre visitar a Dios de vez en cuando y depender de Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú visitas a Dios de vez en cuando o dependes de Dios en todos tus caminos? Porque dependencia significa incluir a Dios en nuestra rutina. En la rutina diaria, antes de hablar, antes de decidir algo, antes de responder, antes de trabajar, antes de predicar, antes de servir, todo lo que tú haces, debes primero depender de Dios. No importa lo que hagas. Si el domingo vas a pasear, primero depende de Dios y ora. Si mañana vas a trabajar, primero depende de Dios y ora. Si tienes que tomar una decisión. Entonces, el depender es un aprendizaje, no mediante emociones, sino mediante disciplinas. Y una manera de depender de Dios es mediante la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la Biblia, estamos diciendo, Señor, no soy suficientemente sabio para tomar decisiones. Necesito que tú me ilumines a través de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchos conocemos ese pasaje, pero no vamos a la Biblia para que nos ilumine ante algo que debemos hacer. Si sabemos que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, entonces tenemos que ir a la palabra todos los días. Hay disciplinas que nos enseñan a depender de Dios. La palabra es una de ellas y no quiero profundizar ahí porque ya hemos enseñado mucho sobre ello. Otra forma de depender de Dios es la oración. Cada vez que vamos a la oración, cada vez que nos arrodillamos, estamos diciendo, Señor, no soy lo suficientemente fuerte, necesito tu ayuda. Porque no sé qué hacer, porque estoy confundido, porque estoy confundida. Señor, ayúdame, dame la fuerza para soportar lo que viene. La oración no es para doblegar la mano de Dios y para que Él haga lo que nosotros queremos. No, la oración es para que nosotros podamos aceptar su voluntad. El apóstol Pablo iba a la oración y cuando iba a la oración, el apóstol Pablo iba a la oración y cuando iba a la oración él sabía que debía enfrentar los azotes, que debía enfrentar muchas cosas que venían, pero él no iba a orar. Y cuando usted lee la Biblia no dice el apóstol Pablo en oración, Señor, líbrame de ser azotado. No, es lo que ora es, Señor, fortaléceme, dame las fuerzas para soportar lo que viene. Y la oración es una forma en la cual nosotros aprendemos a depender de Dios. El ayuno es otra forma. Y es importante que nosotros como iglesia tengamos ese hábito del ayuno. Cada vez que ayunamos estamos diciéndole, Señor, necesito más de ti, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Qué importante es eso. Y esas tres disciplinas en nuestra vida no tienen el propósito de impresionar a Dios o de hacernos más espirituales. No. Esas tres disciplinas nos enseñan a entender cuánto necesitamos a Dios.
¿Y cuántos aquí necesitan a Dios? Yo lo necesito todos los días. Y esa disciplina, y cuando vamos a Él, eso es medicina para nuestra alma. ¿Es qué? Versículo 8 dice la Escritura: reconócelo y Él enderezará tus veredas. Luego sigue diciendo: no seas sabio en tu propia opinión, o sea, no hagas las cosas a tu manera, como tú piensas. Teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La dependencia de Dios produce descanso para nuestra alma. Y me encanta lo que dice aquí: porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabe por qué? Porque este versículo está hablando de lo físico. Si usted se da cuenta, no está hablando de lo espiritual. Está diciendo este versículo que cuando aprendemos a depender de Dios totalmente, y Él es lo más seguro que tenemos, y Él no nos va a fallar, pues vamos a estar tranquilos, y eso va a ser medicina para nuestro cuerpo. No vamos a andar enfermos. Pero cuando usted depende de cosas y de personas, va a andar amargado, enfermo, ya le va a doler la cabeza, ya le va a doler esto, ya le va a doler lo otro, ya le va a doler. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de cosas y no estamos dependiendo de Dios. Nuestra seguridad, iglesia, debe estar en Dios. Nuestra confianza debe estar en Él. Porque si ponemos nuestra confianza en otras cosas, vamos a vivir agotados. Vamos a vivir cansados. Y no es que significa que van a haber menos problemas, no. Significa que Él nos va a ayudar a sobrellevar nuestras cargas. Y vamos a vivir más tranquilos. Y ya termino con esto porque se me fue el tiempo. Siempre uso este ejemplo porque me gusta mucho. O será porque es el nombre de mi suegra, pero me gusta mucho ese ejemplo. Marta, Marta, ¿se acuerdan? No sé si es porque amo mucho a mi suegra, pero ese ejemplo me encanta porque Marta, ¿qué estaba haciendo? Mucho servicio y poca dependencia de Dios, haciendo las cosas de aquí para allá, y no sé qué tanta cosa estaría haciendo, no lo sabemos, pero es que ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores en su casa. Y usted dirá: uy, qué privilegiada Marta, estando el Señor Jesucristo en su casa y se puso a hacer tanta. No, qué mal. Pero te digo algo: el Señor Jesucristo está en tu casa. Él está en tu casa y andas de aquí para allá y de allá para acá y no dependes de Él. Y nos hemos olvidado de ir y cerrar la puerta y arrodillarnos y estar ahí a los pies de Él un buen tiempo. Eso es lo más sanador que un cristiano puede hacer. El lugar donde más nosotros somos sanados, restaurados, redimidos, el lugar donde más nosotros somos consolados, el lugar donde más nosotros somos transformados, es cuando nos sentamos a los pies del Señor. Ese es el lugar más importante. Y Marta no estaba haciendo algo malo, obviamente que no, pero había olvidado lo principal. Y María escogió lo mejor parte. Y hay veces, iglesia, en que nosotros debemos también, día tras día, coger la mejor parte. Coge la mejor parte. Mire que ahora estamos organizando nuestro campamento. Y no es simplemente un paseo. No es simplemente, sí, es para irnos a la piscina y a broncearnos, ¿no? Tiene un propósito. Tiene un propósito muy importante. Y todo lo que vamos a hacer ese día lo vamos a poner en oración. Porque todo depende de nuestro Dios. ¿Dice amén? Y tenemos un cronograma y ya tenemos todo lo que vamos a organizar y tenemos la logística y todo eso está bien. Pero debemos poner en oración
Porque dice, reconócelo en todos tus caminos. Y yo te digo en esta noche, ¿estás dependiendo del Señor? Porque acuérdate de lo que dice el Salmo 127:1, creo que dice, o no recuerdo: si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que si no dependemos de Dios y hacemos las cosas a nuestra manera y comenzamos a edificar cosas sin depender de Dios, eso es en vano. Díganle al hermano, eso es en vano. Todo lo que usted hace es en vano si no depende de Dios. Ahí lo dice. No importa lo esforzado que seas para hacer algo. No, es que estoy haciendo este negocio y no, estoy haciendo todo lo posible y Dios, no, ahorita no tengo tiempo. No, estás haciendo y estás trabajando en vano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y no dice la Biblia que no trabajemos, no. Lo que nos está diciendo que no confiemos en el trabajo. Y no dependas de Dios cuando llegue la crisis, no. Comience a depender de Dios desde hoy. Y cada mañana búscalo. Y cada mañana vea su palabra. Dice amén. A eso nos llama el Señor. ¿Quién fue el hombre más dependiente de Dios que ha existido sobre la faz de la tierra? ¿Usted sabe? El hombre más dependiente de Dios que ha existido sobre la faz de la tierra, Cristo. No ha habido otro. Aunque era el Hijo eterno de Dios, vivió perfectamente dependiente del Padre. Y se iba a buscarlo a las montañas y se arrodillaba y colocaba su frente en el piso. Oró con frecuencia, meditó en las Escrituras, buscó la voluntad del Padre y dijo: yo no busco mi voluntad, sino que busco la voluntad de aquel que me envió. Entonces, si el Hijo perfecto dependió tanto de Dios, ¿cuánto más nosotros? Por eso estamos aquí en esta noche. En esta noche no vamos a orar porque dudemos del poder de Dios, no. Vamos a orar porque desconfiamos de nosotros mismos. Vamos a orar porque somos débiles y necesitamos que Él nos dé nuevas fuerzas. Quizás andamos como Marta. Y hemos andado como Marta. Si usted es mujer, es Marta. Si usted es hombre, es Marto. Pero quizás hemos andado como Marta, de aquí para allá, queriendo hacer nuestra vida y tratando, pero nada nos ha salido. Y quizás lo que necesitamos pedirle al Señor es: enséñanos a depender de ti. ¿Cuántos creen que lo necesitamos? ¿Por qué no se coloca sobre sus pies en esta noche y comenzamos este tiempo de oración? Si usted quiere quedarse sentadito para empezar este tiempo de oración, puede hacerlo, pero busque la mejor que pueda estar cómodo. Si quiere arrodillarse, cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Señor, enséñanos a depender de ti. Dígale: Señor, yo quiero depender de ti.